Hay un momento en el que empiezas a alejarte de todos. No ocurre de golpe. Primero dejas de responder algunos mensajes. Después, empiezas a cancelar planes que antes esperabas con ilusión. Dejas el teléfono boca abajo. Buscas excusas para no salir. Y una noche, después de estar rodeado de personas durante todo el día, cierras la puerta de tu habitación, te sientas en silencio y sientes algo extraño. Alivio. No culpa, no tristeza. Alivio. Y quizá eso es precisamente lo que más te asusta. Porque quieres a esas personas. No te han hecho nada grave. Algunas incluso te quieren de verdad. Entonces, ¿por qué estar solo empieza a sentirse mejor que estar acompañado? ¿Por qué de repente necesitas desaparecer? ¿Por qué las conversaciones que antes disfrutabas ahora te cansan? ¿Por qué una simple llamada puede sentirse como una obligación que no tienes energía para soportar? Y la pregunta más incómoda de todas: ¿y si tu necesidad de estar solo no significa que estés perdiendo el interés por las personas, sino que estás empezando a descubrir algo sobre ti mismo que llevabas demasiado tiempo evitando? Quédate hasta el final, porque vas a entender por qué algunas personas llegan a un punto en sus vidas en el que ya no quieren explicar nada, ya no quieren convencer a nadie y ya no quieren estar disponibles para todos. Y cuando entiendas la última razón, quizá dejes de mirar tu necesidad de soledad como un problema, porque tal vez no estás huyendo de los demás. Tal vez, por primera vez, estás intentando regresar a ti. Si últimamente sientes que necesitas más espacio, quiero que escuches esto con atención. No necesariamente significa que seas frío. No significa automáticamente que seas antisocial. No significa que hayas dejado de querer a las personas que forman parte de tu vida. Y tampoco significa que haya algo roto en ti. Tal vez simplemente llevas demasiado tiempo viviendo hacia afuera, escuchando opiniones, respondiendo mensajes, cumpliendo expectativas, sonriendo cuando no querías sonreír, diciendo que estás bien cuando necesitabas decir que no, estando disponible cuando lo único que querías era cerrar la puerta y respirar. Carl Jung pasó gran parte de su vida estudiando precisamente esa distancia entre la persona que mostramos al mundo y la persona que realmente somos. Jung hablaba de la persona, la máscara social que utilizamos para relacionarnos con los demás. Y la persona no es algo malo. Todos tenemos una. La utilizas cuando trabajas, cuando hablas con desconocidos, cuando estás con tu familia, cuando intentas causar una buena impresión, cuando dices «estoy bien», aunque por dentro estés completamente agotado. El problema aparece cuando llevas esa máscara durante demasiado tiempo, porque llega un momento en el que ya no sabes si estás siendo tú o simplemente estás interpretando correctamente el personaje que los demás esperan de ti, y entonces ocurre algo extraño. Empiezas a necesitar silencio, no porque odies a las personas, sino porque estás cansado de actuar delante de ellas. Piensa en una cena familiar. Todos están hablando. Alguien cuenta una historia. Alguien hace una pregunta. Tú sonríes, respondes, participas. Desde afuera parece una noche completamente normal. Pero por dentro estás contando los minutos hasta poder marcharte. No porque quieras escapar de ellos. Quieres escapar de la versión de ti que tienes que mantener mientras estás allí. Tal vez eres el responsable, el que siempre escucha, el que nunca causa problemas, el que ayuda a todos, el que mantiene la calma, el que siempre tiene una respuesta. Y después de horas interpretando ese papel, llegas a casa, cierras la puerta y por primera vez puedes dejar caer los hombros. Ese momento de silencio se siente como respirar después de haber estado bajo el agua. Esto te ha pasado, tal vez no en una cena, tal vez después del trabajo, después de una reunión, después de una conversación con alguien que quieres, o incluso después de pasar todo un día con la persona que amas.
Y aquí aparece la primera pista. Quizá no necesitas estar solo porque no quieres a nadie. Quizá necesitas estar solo porque necesitas volver a escuchar tu propia voz. Pero hay una segunda razón, y esta es más profunda. A veces empiezas a alejarte porque estás descubriendo que algunas relaciones ya no encajan con la persona en la que te estás convirtiendo. Y esto puede ser extremadamente doloroso, porque cuando cambias, no solamente cambia tu manera de verte a ti mismo, también cambia lo que puedes tolerar. Antes quizá aceptabas conversaciones que te dejaban agotado. Antes permitías bromas que te herían. Antes decías sí cuando querías decir no. Antes te quedabas en lugares donde constantemente tenías que demostrar tu valor. Y quizá no te dabas cuenta, porque lo habías normalizado. Pero un día algo cambia. La misma conversación que antes soportabas, ahora te incomoda. La misma persona que antes buscabas, ahora te agota. El mismo ambiente que antes parecía divertido, ahora se siente vacío. Y empiezas a preguntarte, ¿qué me está pasando? Tal vez la pregunta correcta sea otra. ¿Qué cambió dentro de mí? Jung llamó individuación al proceso de convertirte progresivamente en quien realmente eres, más allá de las expectativas externas. Y la individuación no siempre se siente como crecimiento, a veces se siente como pérdida. Porque para convertirte en tú mismo, algunas versiones antiguas de ti tienen que desaparecer. Y cuando esas versiones desaparecen, algunas relaciones construidas alrededor de ellas también empiezan a cambiar. Quizá durante años fuiste la persona que siempre estaba disponible. Ahora quieres poner límites. Quizá eras quien escuchaba todos los problemas. Ahora necesitas proteger tu propia energía. Quizá necesitabas aprobación. Ahora empiezas a preguntarte, ¿qué quieres tú? Y eso puede hacerte sentir solo, incluso cuando estás rodeado de personas, porque estás dejando atrás una identidad que conocías perfectamente, y todavía estás aprendiendo a vivir con la nueva. Pero aquí viene la parte incómoda. No toda necesidad de soledad es crecimiento. A veces la soledad también puede ser una defensa. Y esto es algo que tienes que mirar con honestidad, porque es muy fácil decir, yo simplemente disfruto estar solo. ¿Pero realmente disfrutas estar solo? ¿O simplemente te sientes más seguro cuando nadie puede decepcionarte? Piensa en esto. Cuando alguien empieza a acercarse demasiado a ti, ¿qué ocurre? ¿Te sientes tranquilo? ¿O empiezas a buscar defectos? ¿Empiezas a necesitar espacio? ¿De repente descubres 10 razones por las que esa persona no es adecuada para ti? ¿Sientes ganas de desaparecer justo cuando alguien empieza a conocerte de verdad? Porque existe una diferencia enorme entre elegir la soledad y utilizarla para evitar la vulnerabilidad. La primera puede ser libertad, la segunda puede ser miedo, y tal vez lo que llamas independencia sea, en algunos momentos, una armadura. Una armadura tan antigua que ya olvidaste que la llevas puesta. Tal vez aprendiste hace mucho tiempo que necesitar a alguien era peligroso, que confiar significaba decepcionarte, que mostrar tus emociones significaba darle a otra persona el poder de herirte. Entonces aprendiste a no necesitar, aprendiste a resolverlo todo solo, aprendiste a no pedir ayuda, aprendiste a desaparecer antes de que alguien pudiera abandonarte. Y durante años funcionó, te protegió. Pero una defensa que fue útil en el pasado puede convertirse en una prisión cuando ya no existe el peligro del que intentaba protegerte. Ahora quiero que te hagas una pregunta. Cuando estás solo, ¿sientes paz o sientes que finalmente nadie puede hacerte daño? No respondas demasiado rápido, porque la diferencia entre esas dos respuestas puede decirte mucho sobre tu relación con la soledad. Hay otra razón. Y esta tiene que ver con algo que Jung consideraba fundamental, la sombra.
La sombra representa aquellas partes de nosotros que aprendimos a rechazar, ocultar o negar. La tristeza que no queríamos mostrar, la rabia que nos enseñaron a esconder, la necesidad de afecto que nos hizo sentir débiles, los deseos que considerábamos inaceptables. La parte de nosotros que quería decir no, la parte que estaba cansada de ser buena todo el tiempo. Cuando estás constantemente rodeado de personas, tienes menos espacio para escuchar esas partes. Hay ruido, conversaciones, notificaciones, opiniones, expectativas. Pero cuando todo se apaga, la sombra tiene espacio para hablar. Y esto puede explicar por qué algunas personas empiezan a necesitar soledad justo cuando aparentemente todo está bien. Porque cuando el ruido desaparece, empiezan a sentir cosas que habían estado evitando durante años. Una noche estás solo y recuerdas algo que creías haber superado. Una conversación, una pérdida, una decisión, una persona. Y de repente entiendes que no estabas tan bien como pensabas. La soledad no creó ese dolor, simplemente hizo suficiente silencio para que pudieras escucharlo. Y aquí aparece una contradicción interesante. Tal vez por eso algunas personas necesitan estar solas cuando están cambiando, no porque quieran abandonar su vida, sino porque necesitan procesarla. Imagina que llevas años corriendo, trabajo, familia, responsabilidades, relaciones, problemas, siempre algo que hacer, siempre alguien que necesita algo. Y entonces un día te detienes. No sabes qué hacer con el silencio. Porque cuando dejas de correr, empiezas a ver lo que estabas intentando dejar atrás. Esto también explica por qué algunas personas sienten una necesidad casi urgente de retirarse después de una etapa emocionalmente intensa, una ruptura, una pérdida, un conflicto familiar, una decepción, un periodo de mucho estrés. El sistema interno necesita recuperar equilibrio, y a veces la única forma de hacerlo es reduciendo el ruido externo. Pero hay algo todavía más profundo. A veces no quieres estar solo porque estés cansado de las personas. Quieres estar solo porque estás cansado de no saber quién eres cuando estás con ellas. Piensa en cuántas versiones diferentes de ti existen. Una con tu familia, otra con tus amigos, otra en el trabajo, otra con tu pareja, otra cuando estás completamente solo. La pregunta no es cuál de ellas es falsa. La pregunta es, ¿cuánto de ti permanece cuando ninguna de esas personas está mirando? Porque quizá has pasado tanto tiempo adaptándote a los demás que ahora necesitas descubrir qué queda cuando dejas de hacerlo. Y esto puede sentirse extraño. Incluso aterrador, porque cuando empiezas a quitar capas, no siempre encuentras inmediatamente una versión clara de ti mismo. A veces encuentras confusión, vacío, silencio, incluso tristeza. Pero ese vacío puede ser parte del proceso, porque no puedes descubrir quién eres si nunca tienes espacio para escucharte. Ahora piensa en algo que probablemente hayas experimentado. Estás en una fiesta, hay música, personas hablando, risas. Todo parece estar bien, pero tú miras alrededor y sientes una distancia inexplicable. No quieres hablar, no quieres explicar nada, solo quieres llegar a casa. Y cuando finalmente llegas, te quitas los zapatos, dejas el teléfono y te sientas en silencio. Y entonces aparece una sensación que no puedes explicar. Ahora sí estoy bien. Ese momento es importante, porque puede estar diciéndote que tu mente necesita recuperación, pero también puede estar preguntándote algo más profundo. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo de una manera que ya no representa quién soy? Y aquí viene otra razón. A veces te alejas porque has comenzado a ver con claridad. Y la claridad puede hacer que ciertas relaciones pierdan su encanto. Cuando empiezas a reconocer patrones
ya no puedes dejar de verlos. Ves quién solo te busca cuando necesita algo. Ves quién escucha y quién solamente espera su turno para hablar. Ves quién respeta tus límites. Ves quién se siente amenazado cuando cambias. Ves quién realmente te conoce y quién solamente conoce el personaje que construiste. Y después de ver todo eso, algunas personas empiezan a sentirse diferentes. No necesariamente porque ellas hayan cambiado, sino porque tú ya no puedes fingir que no ves lo que estás viendo. Ese es uno de los costos de despertar emocionalmente. Ya no puedes volver completamente a la ignorancia, y quizá por eso tu círculo se está haciendo más pequeño. No siempre porque estés perdiendo personas. A veces porque estás perdiendo la necesidad de mantener cerca a personas que ya no tienen un lugar real en tu vida. Pero cuidado, aquí también existe una trampa. Puedes convertir la soledad en una identidad. Puedes empezar diciendo, necesito tiempo para mí, y terminar diciendo, nadie me entiende. Todos decepcionan. No necesito a nadie. Es mejor estar solo. Y poco a poco, la protección se convierte en aislamiento. La distancia que inicialmente te ayudó a recuperarte comienza a impedirte conectar. Por eso la pregunta no es si necesitas estar solo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa soledad? ¿Te está ayudando a conocerte o te está ayudando a esconderte? Porque puedes estar completamente solo y seguir huyendo de ti. Puedes apagar el teléfono, cerrar la puerta y aún así estar lleno de ruido interno, pensando en lo que alguien dijo, imaginando conversaciones, revisando errores, esperando mensajes, reproduciendo recuerdos. Eso no es necesariamente soledad, es estar acompañado por todo aquello que todavía no has resuelto. Y quizá por eso algunas personas buscan cada vez más aislamiento, no porque el mundo exterior sea insoportable, sino porque el mundo interior está pidiendo atención. Ahora, quiero que hagas una pequeña prueba. Piensa en la última vez que sentiste una necesidad fuerte de alejarte de todos. No pienses solamente en lo que ocurrió. Pregúntate, ¿qué estabas sintiendo justo antes de querer desaparecer? ¿Cansancio? ¿Rabia? ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿Decepción? ¿Sensación de no ser comprendido? O quizá una necesidad profunda de que alguien finalmente te preguntara cómo estabas de verdad. Porque muchas veces la emoción que aparece justo antes de la retirada es la pista. Y si la encuentras, puedes empezar a entender qué está intentando proteger tu aislamiento. Vamos todavía más profundo. Puede que estés entrando en una etapa en la que ya no quieres ser entendido por todos. Quieres ser comprendido por alguien que realmente pueda verte. Y eso cambia tus prioridades. Ya no buscas cantidad, buscas profundidad. Ya no quieres 20 conversaciones superficiales. Quieres una conversación que puedas recordar durante años. Ya no quieres estar rodeado de personas solamente para evitar sentirte solo. Quieres poder estar con alguien y no sentir que tienes que actuar. Eso es diferente. Y puede hacer que temporalmente prefieras estar solo, porque una soledad consciente puede ser más agradable que una compañía que te obliga a traicionarte. Pero aquí está la parte más importante. No conviertas esta idea en una excusa para cerrar todas las puertas. La individuación no significa rechazar al mundo. Significa aprender a entrar en el mundo sin perderte dentro de él. La verdadera madurez no consiste en no necesitar a nadie. Consiste en poder necesitar a alguien sin dejar de ser tú. Poder amar sin desaparecer. Poder estar acompañado sin usar una máscara. Poder estar solo sin convertir la soledad en una prisión. Y ahora estamos llegando al punto que conecta todo. ¿Por qué alguien que antes disfrutaba estar rodeado de personas puede llegar a querer estar completamente solo? Porque algo dentro de esa persona está cambiando.
A veces necesita descansar, a veces necesita poner límites, a veces está procesando una herida, a veces está dejando atrás una identidad, a veces está evitando la vulnerabilidad y a veces está comenzando, por primera vez, a escuchar una voz interna que llevaba años enterrada debajo del ruido. Por eso, no puedes interpretar automáticamente la soledad como algo bueno o malo. Tienes que preguntarte qué significa para ti, porque dos personas pueden hacer exactamente lo mismo: cerrar la puerta, apagar el teléfono, quedarse solas y estar viviendo experiencias completamente diferentes. Una puede estar recuperándose, la otra puede estar huyendo. Una puede estar encontrándose, la otra puede estar desapareciendo. La diferencia está en lo que ocurre dentro de ella cuando nadie está mirando. Y ahora volvamos al inicio. Te pregunté por qué algunas personas empiezan a alejarse de todos. Ahora quizá puedas ver la respuesta. No siempre es porque dejaron de querer. No siempre es porque se volvieron frías. No siempre es porque algo está mal. A veces, la necesidad de estar solo aparece cuando la persona ya no puede seguir ignorando la distancia que existe entre su vida exterior y su mundo interior. La soledad se convierte entonces en una señal, una pausa, un espejo, una invitación. Te obliga a preguntarte qué estás sintiendo realmente, qué relaciones todavía tienen sentido, qué límites nunca pusiste, qué heridas todavía duelen, qué partes de ti has escondido para ser aceptado, y qué versión de ti está intentando nacer debajo de todo eso. La revelación es esta: quizá no estás perdiendo a las personas, quizá estás perdiendo la versión de ti que necesitaba a esas personas para sentirse completo. Y eso puede sentirse como soledad al principio, pero después puede convertirse en libertad, porque llega un momento en el que ya no buscas compañía para escapar de ti mismo. La buscas porque quieres compartirte. Ya no dices, necesito que alguien me haga sentir bien. Dices, estoy bien y quiero compartir este espacio con alguien que también pueda estar bien consigo mismo. Ya no dices, no necesito a nadie. Dices, puedo estar solo y también puedo dejar entrar a alguien. Esa es la diferencia. Y quizá ese sea el verdadero significado de tu necesidad de distancia. No desaparecer, regresar. Regresar a la parte de ti que quedó perdida entre las expectativas, las responsabilidades, las relaciones y todos los papeles que aprendiste a interpretar. Así que la próxima vez que sientas ganas de alejarte, no te juzgues inmediatamente. Detente, respira y pregúntate, ¿estoy buscando paz o estoy buscando protección? ¿Estoy creando espacio para encontrarme o estoy construyendo una pared para que nadie pueda alcanzarme? La respuesta puede cambiarlo todo. Porque cuando sabes por qué necesitas estar solo, la soledad deja de controlarte. Se convierte en una elección. Y cuando la soledad se convierte en una elección, ya no necesitas desaparecer para sentirte tú mismo. Puedes volver. Puedes responder ese mensaje. Puedes abrir la puerta. Puedes sentarte con alguien. Puedes amar. Pero esta vez sin abandonar la relación más importante de todas, la que tienes contigo. Y antes de terminar, quiero dejarte con una pregunta. No la respondas ahora. No la escribas si no quieres. Solo déjala dentro de ti. Si durante los últimos meses has sentido una necesidad cada vez mayor de alejarte de todos, ¿de quién estás huyendo realmente? ¿De las personas que te rodean? ¿De una versión antigua de ti? ¿De una herida que todavía duele? ¿O de la persona en la que sabes, en el fondo, que podrías convertirte si dejaras de vivir para satisfacer las expectativas de los demás? Quédate con esa pregunta, porque quizá la respuesta no llegue esta noche. Quizá aparezca mañana, mientras estás caminando.
quizá en el silencio de una habitación, quizá en una conversación, quizá cuando finalmente puedas estar solo sin sentir que estás escapando de nada. Y si este video describió algo que has estado viviendo en silencio, escribe una sola palabra en los comentarios. Regreso. No porque estés desapareciendo de tu vida, sino porque estás aprendiendo a regresar a ti. Y quizá eso era exactamente lo que tu soledad estaba intentando decirte desde el principio.